Una mujer se pasó meses sentada en una roca como estas, espantando buitres, para que no se devoren los cadáveres de sus hijos que estaban colgados y ella no podía ni bajarlos ni enterrarlos. Estoy hablando de Ritzpá bat Ayá, la concubina del primer rey de Israel, Shaul, que también estaba muerto. Cuando el rey David se enteró, tuvo que tomar una decisión. Y yo vine hasta aquí para hacer un video y responder a dos preguntas. ¿Qué había pasado con los hijos que estaban muertos y colgados? ¿Y qué fue lo que hizo el rey David cuando se enteró lo que la mujer estuvo haciendo los últimos meses? Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, lugares, hoy personajes de la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y esta mañana, antes de que salga el sol, me vine hasta los montes de Binyamin a recorrer un sendero que tiene 5 manantiales en nombre de 5 mujeres, y nosotros vamos a recorrer todos a contar la historia de ellas, pero principalmente la historia del nombre de esa mujer que aquí no está. Acompáñenme. Y amigos, este es el primer manantial del sendero y lleva el nombre de Ahinoam. De ella la Biblia cuenta poco y encima rápido, y cito. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Listo. Con esa línea se despacha a la única esposa del primer rey de Israel, la madre de Jonatán, de Merab y de Mijal. La casa entera del rey salió de ella, pero no se conserva una sola frase suya. Quizás por eso la quisieron eternizar en este sendero con un manantial. Y antes de avanzar, les quiero contar que si me ven transpirado es porque escalé unos 800 metros por un cordón de terrazas y olivos muy viejos hasta llegar aquí. El agua que sale por estas laderas conviene entenderla porque explica lo que veremos durante todo el recorrido. La lluvia del invierno entre diciembre y febrero cae sobre la montaña, se filtra por la piedra porosa y baja hasta topar con una capa que no la deja pasar. Ahí se junta, corre de costado y sale afuera justo donde la ladera se abre y esa capa queda al descubierto. Por eso, en épocas como hoy de verano, muchos manantiales se apagan, se secan o tienen aguas estancadas y verdosas. Les dije que este manantial está a nombre de la primera heroína, ¿verdad? Pero en ese mismo palacio hubo otra mujer, la que vamos a seguir hoy. Ritzpá era la única concubina del rey, la categoría de abajo, la que da hijos pero no da derechos. Ella le dio 2, Armoní y Mefiboset. ¡Wow! ¿Ven los pececitos ahí naranjas? ¡Qué lindos! Bueno, sigamos, amigos. Ritzpá aparece solo 2 veces en toda la Biblia y la primera vez ni siquiera habla. Muerto Saúl, el jefe del ejército se acostó con ella y el hijo del rey se lo reclamó. En Samuel quedó escrito así, cito: y Saúl había tenido una concubina que se llamaba Ritzpá, hija de Aya, y dijo Ish-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Eso es todo, y fíjense bien en esa escena, porque marca todo lo que vino después. 2 hombres discutiendo por ella, delante de ella. Uno la toma por demostrar que manda, el otro protesta porque le tocaron lo que consideraba de su propiedad, y a nadie se le ocurre preguntarle a ella nada. Así entra Ritzpá en la historia de Israel, como un objeto en medio de una pelea de poder entre 2 hombres que se estaban repartiendo un reino en ruinas. La segunda vez que aparece, hizo algo que no hizo ningún general, ningún sacerdote y ningún hijo de rey. Y aunque el sendero le puso agua, piedra y cartel a la esposa de Shaul, a ella no le dejó ni siquiera una letra. Y ya que estamos hablando de nombres que entraron en el Tanaj, en la Biblia, y de nombres que nadie escribió en una piedra, les cuento que esta Biblia en hebreo y español que llevo en la mano la pueden conseguir en nuestra tienda virtual, tiendabacari.com, con envíos de Israel a todo el mundo. El enlace se los dejo en el primer comentario. Y amigos, ahora sientan el aire, el silencio, el sendero bíblico. Sigamos. Hubo 3 años seguidos de hambre en Israel, 3 cosechas perdidas, una detrás de otra, y el rey David preguntó por el motivo.
La respuesta que recibió apuntaba a una deuda vieja de la casa de Shaul. Generaciones atrás, en tiempos de Yehoshua, Josué, Israel había jurado respetar la vida de los Gabonitas, un pueblo que no era israelita y que vivía dentro del territorio. Shaul rompió ese juramento y los mandó a matar. David fue a buscar a los que quedaban vivos y les preguntó qué querían para dar el asunto por cerrado. Ellos pidieron 7 hombres de la descendencia del rey que los había exterminado para colgarlos. El rey aceptó. En Samuel quedó escrito así, y cito: «Y el rey tomó a los hijos de Ritzpá, hija de Aya, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a los 5 hijos de Mijal, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meholatita». Amigos, acá hay un detalle que vale la pena no pasar de alto. Mijal o Mical nunca tuvo hijos. Los 5 hijos eran de Merab, su hermana, que estaba casada con el mismo Adriel. Merab murió y Mijal los crió y el texto los escribió como si fueran suyos. Les cuento que la tradición judía sacó de ahí una ley entera que el que cría al hijo de otro es su padre. Para nuestro caso, lo que importa es que los mataron a los 7 el mismo día, al empezar la siega de la cebada. Y 2 eran de Ritzpá. Y miren este detalle. Llegamos al segundo manantial a nombre de Haná o Ana, la mujer que subió a Shiló y pidió llorando un hijo que no llegaba. Cuando por fin lo tuvo, lo llevó al santuario y lo entregó. Dijo así: «Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí». Entonces entregó a Shmuel a Samuel por decisión propia y su nombre quedó grabado en una piedra al lado del agua en este manantial. A Ritzpá le sacaron a los hijos suyos sin preguntarle. Y no solo que se los sacaron, los colgaron de palos y quedaron arriba en este monte expuestos. Nadie los bajó, nadie los lavó, nadie cavó una fosa. Para una familia de Israel, eso era la peor condena que existía, porque la muerte se consideraba terminada solo cuando el cuerpo entraba en la tierra. Entonces, mientras estuvieran ahí colgados, aquellos hombres seguían muriéndose todos los días. Subió Ritzpá hasta aquí, hasta uno de estos montes de Benjamín, y les quiero citar otra vez a Shmuel, a Samuel. Y Ritzpá, hija de Aya, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ave alguna del cielo se posase sobre ellos durante el día, ni que las bestias del campo durante la noche. Vale la pena calcular lo que dice esta frase. La cebada de siega es en abril, y la primera lluvia de Israel llega en octubre. Quiere decir que Ritzpá estuvo aquí arriba de 5 meses, y en esos 5 meses en este país, amigos, no cae una sola gota de agua y la temperatura no baja. Me vieron transpirado. Ella, a pesar de todo, durmió sobre la piedra con un saco por toda cama, en el calor del verano y en el frío de la madrugada, que en la montaña son 2 climas distintos dentro de un mismo día. De día venían los buitres y las águilas que huelen la carne desde kilómetros. De noche bajaban los chacales y las hienas. Y ella tenía que estar despierta para las 2 cosas, sin turnos, sin revelo y sin que nadie le trajera un poquito de agua. Una mujer sola, en un descampado, cuidando lo que quedaba de sus hijos y de 5 muchachos que ni siquiera eran suyos, y ella cuidó a los 7, a Armoní, a Mefiboset, que había parido ella, pero también a los 5 de Merab, que eran de otra madre a la que ella no le debía nada. Estamos llegando al manantial a nombre de otra heroína, Débora. Está seco, como ven, y esto es lo que veía y vivía Ritzpá, y en todo el episodio ella no dijo una sola palabra. Como ven, no tenía agua y además no pidió permiso, no mandó aviso al palacio y no dejó una oración que alguien pudiera anotar. Se sentó en una de estas rocas y se quedó. Y sin embargo, aquí, como ven, nos aparece el manantial de Dvora, que fue una jueza y profetisa de Israel, que se sentaba debajo de una palmera a resolver los pleitos del pueblo y que mandó a un general a la guerra y la ganó. Ella fue eternizada con un manantial como heroína, quizás porque tenía autoridad, tenía voz y tenía ejército. Ritzpá solo tenía un saco y una piedra, pero aún así, la noticia de lo que estaba pasando en ese monte le llegaría a los oídos del rey de Israel, al rey David. Cuando le contaron a David lo que estaba haciendo la concubina de Saúl, el rey, que había firmado la entrega de los 7 y podía haber dejado que el verano terminara el trabajo, se levantó e hizo algo que nadie le había pedido.
mandó traer los huesos de Shaul y de Jehonatán. Llevaban años fuera de su sitio. Cuando los filisteos ganaron la batalla del monte Gilboa, ellos habían colgado los cuerpos del rey y de su hijo en la muralla de Bet-Sheán, y unos hombres de Yabesh Gilad cruzaron de noche, los descolgaron y se los trajeron de vuelta. Ahí seguían guardados, lejos de la tierra de la familia. David los reclamó, juntó también los huesos de los 7 del monte y los enterró a todos juntos. Mientras vemos el manantial de Sheerá, enseguida les cuento quién es, les quiero citar algo. Y sepultaron los huesos de Shaul y los de su hijo Jehonatán en la tienda de Binyamin en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Miren bien lo que acaba de pasar. Una concubina sin rango, sin apellido que pesara y sin nadie detrás, había conseguido que el rey de Israel fuera a buscar los restos del rey al que había reemplazado y le devolviera a esa casa entera la sepultura que él mismo le había negado, y lo consiguió sentada en una piedra de estas. Increíble. No me olvidé, amigos, dejamos atrás el manantial de Sheerá, de quien el Tanaj dice una sola línea, que fue hija de Efraín y levantó con sus manos ciudades que todavía están en el mapa, a un paso de estas montañas. Eso le alcanzó para ser considerada una heroína. Ritzpah, es verdad, no levantó nada, pero torció la decisión de un rey y sin moverse de este sitio. Y no solo eso, ese día había terminado el hambre en Israel. Y yo pregunto, ¿no merece un manantial esta heroína? Otra que recibió uno fue Raquel, el último del sendero, este que tenemos aquí. Rachel es la madre que llora por sus hijos en esta misma región. En Irmiau, Jeremías dice, y cito, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Rachel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Ramá queda a un rato de camino, también muy cerca de aquí, y mientras que Rachel llora por los hijos que se le van, nuestra heroína Ritzpah se quedó con los suyos cuando ya no podía irse a ninguna parte. Y antes de terminar, conviene decir algo para que aprendamos nosotros también de los hermanos cristianos. En el cristianismo predican mucho a Ritzpah. La toman como símbolo del amor de madre sin condiciones, de la perseverancia que no afloja, de la dignidad frente a la tragedia, y leen su vigilia como una protesta silenciosa contra toda injusticia. Es decir, un pueblo que no es el suyo, la puso como ejemplo. Y así termina el paseo, con 5 manantiales, 5 nombres de mujer, 5 heroínas, con su piedra y su agua. El sexto no existe. La que se quedó sin manantial fue precisamente la única de las 6 que le cambió la decisión a un rey, sin voz, sin rango, sin pedir nada y sin moverse del sitio. Porque a veces quedarse quieto es la forma más fuerte de pelear. Antes de despedirme les recuerdo nuestra tienda virtual con todo enviado desde Israel. Ahí está la Biblia en hebreo y español que llevo en la mano, las cremas y los jabones del Mar Muerto, los aceites de unción, la judaica, la joyería con el nombre grabado en hebreo de ustedes y los recuerdos de Jerusalén. Envío aéreo con seguimiento incluido, gratis a partir de $100 y devolución sin complicaciones dentro de los 30 días. Tiendabacari, todojunto.com, y el enlace se los dejo en el primer comentario. Gracias de todo corazón a los que nos visitan. Amigos, el sendero no tiene su nombre, pero desde hoy somos nosotros los que llevamos escrito el nombre que falta. Ritzpah Bat Aya. Shalom.